Halloween, contracción de All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas. Es una fiesta de origen pagano que se celebra todos los años el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años, conocido como Samhain, fin del verano en irlandés antiguo. ¿Cuáles son los orígenes de Halloween? Aunque actualmente es un día de disfraces dulces y niños, sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el Año Nuevo Celta. Coincidiendo con el solsticio de otoño, se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada del Samhain, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaban la comunicación con los muertos, a los que ya se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores, como la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada desde el 13 de mayo al 1 de noviembre. Truco o trato, calabazas, vampiros, brujas, esqueletos. Halloween es hoy en día, gracias a la industria del entretenimiento de masas norteamericana, una celebración cada vez más arraigada en todos los rincones del mundo. La palabra Halloween procede de la expresión All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, como hemos dicho, y su origen está muy relacionado con esta tradición cristiana, pero también con creencias paganas, celtas y romanas, que celebraban el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos, el Samhain y el Mundus Patet. Halloween mezcla del recuerdo a los difuntos y el consumo de frutos de otoño, típicas de las celebraciones de esta época, con otras prácticas modernas, como el famoso truco o trato, o la veneración por monstruos como Drácula o Frankenstein, que el cine ha acabado convirtiendo en un fenómeno global. Samhain, la milenaria fiesta celta. El equinoccio de otoño ha supuesto desde tiempos inmemoriales un cambio decisivo en el hemisferio norte. En el progresivo paso del verano al otoño, la luz vespertina declina, se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año, antes de adormecerse y sumirse en el silencio y la oscuridad del invierno. Halloween mezcla el tradicional recuerdo a los difuntos y al mundo de ultratumba con prácticas modernas como el truco o trato, originado a inicios del siglo XX. Este proceso cristalizaba en el mundo celta, en el Samhain, una festividad de origen druídica, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el del 1 de noviembre, y que se señalaba el inicio del invierno y el año nuevo. Durante este periodo los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Los demonios se manifestaban y las hadas revoloteaban en el umbral de las casas, depositaban viandas para ofrecerles a los malos espíritus. De ahí podría proceder el truco o trato de Halloween, la costumbre infantil de recorrer los hogares pidiendo dulces. Mundus Patet, el Día de Difuntos romano. La expresión
Mundus Patet significa mundo abierto y se refiere al Mundus Cereris, una de las construcciones más antiguas de Roma, que marcaba el centro exacto de la ciudad y el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que su entrada permanecía sellada y solo se abría en 3 ocasiones al año: el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, cuando las almas difuntas volvían a la tierra. En el mundo de ultratumba romano existían espíritus malvados que guardaban razonables parecidos con el imaginario desarrollado en Halloween. Las fuentes escritas hablan, por ejemplo, de los larvae, espíritus que se alimentaban de la vida de los mortales, y los maniae, seres que contenían el aspecto de horribles esqueletos que encienden la locura de los vivos. El Día de Todos los Santos. La fiesta de Todos los Santos tiene su origen en la creencia de la Iglesia primitiva que los mártires merecían un día en que se recordara su sacrificio, lo que llevó al Papa Bonifacio IV a establecer en el siglo VII un día para la conmemoración de todos los mártires del cristianismo, el 13 de mayo. Un siglo más tarde, el Papa Gregorio III extendió esta celebración a todos los santos de la Iglesia Católica y la trasladó a su fecha actual, el 1 de noviembre. El día de recuerdo a los mártires muertos por el cristianismo, que se celebraba en primavera, se amplió a todos los santos y fue cambiado al 1 de noviembre con la intención de suplantar las fiestas paganas de los difuntos. Parece evidente que la elección de esta fecha estaría relacionada con el intento de suplantar las fiestas paganas de los difuntos como el Samhain celta o el Mundus Pater romano, en cuyos territorios la Iglesia se había extendido, adaptando sus ritos a las creencias anteriores. Así, alrededor del 1 de noviembre aparecieron otras celebraciones como Halloween, la víspera o el Día de Difuntos, al día siguiente, que acabaron fusionándose con la celebración original. Halloween, víspera de Todos los Santos. En la Inglaterra medieval, la palabra Hallow, que en la actualidad designa algo sagrado, se usaba como sinónimo de saint, santo, y la festividad era conocida como All Hallows. La víspera de ese día se convirtió en una celebración por sí misma, All Hallows Eve, que a finales de la Edad Media se habían fusionado con el día sagrado. La Reforma protestante puso fin a la festividad de Todos los Santos entre los protestantes. Básicamente, las iglesias reformistas abolieron la figura católica del santo, pero en Gran Bretaña Halloween continuó celebrándose como una festividad secular. De Europa a América. Desposeído de su vertiente religiosa, Halloween recuperó los aspectos más paganos del culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos, y de celebración del fin de la cosecha, y la preparación para el duro invierno. La festividad pasó al continente americano, aunque Halloween estuvo en gran medida prohibido entre los primeros colonos estadounidenses. La nueva sociedad norteamericana, formada por comunidades fuertemente tradicionales y agrarias, desarrolló sus propias tradiciones y festivales, como el Día de Acción de Gracias, muy ligados a la cosecha, y que incorporaban elementos de Halloween. La inmigración masiva a partir del siglo XIX, sobre todo irlandesa, llevó consigo sus costumbres de Halloween, y en el siglo XX la fiesta se convirtió en una de las principales de los Estados Unidos, especialmente entre los niños. De esta manera, Halloween ha llegado hasta nuestros días, como la fiesta de las calabazas, fruto típico de otoño, el truco o trato, o los gatos negros y las brujas, seres terroríficos y de mal augurio que por una noche pierden su halo terrorífico para convertirse en parte de divertidas fiestas por todo el mundo. En nuestro país, y debido a su origen celta, existen un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus, como son las meigas y la Santa Compaña de Galicia.
Ya en el siglo XVIII, en Asturias, los niños pedían comida a las puertas de las casas durante esa noche portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas a las que hacían agujeros en su interior para simular una cara, y después se introducía dentro de la misma una vela o luz para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. En muchos pueblos madrileños la gente se vestía de negro y tocaba la campanilla hasta la madrugada. Además, se llevaban luces a los cementerios para guiar a los muertos y se limpiaban las tumbas de los difuntos. Jack O'Lantern, el auténtico símbolo de Halloween. Protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el Tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, ya le propuso una última ronda, y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes, convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho esto, Jack cogió al demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometer que si le liberaba no volvería a molestarle en un año. Y así fue. Transcurrido ese tiempo, Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo, a cambio de liberarle. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años, y llegado a las puertas de San Pedro, este no se dejó pasar por su mal comportamiento en vida, que desde allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna, condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, y sin más luz que su linterna. Jack el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna o Jack of the Lantern, abreviado de Jack O'Lantern. Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y que evitan que Jack O'Lantern llame a la puerta.